hay cosas que son sencillas, ya usted lo sabe. Por ejemplo, la típica verdadera, falsa, explotante, ¿sí o no? Sí. Entonces, mira ese dibujo que está aquí. Ese es el esternón completo, ¿sí o no? Sí. Esa es la primera parte, es la segunda es, la tercera es. Vean la posicipoide a nivel del T9, el ángulo de Lewis a nivel del T4 y la escrutadura suprasternal, esa es el notch, la horquilla esternal. Eso a nivel del T2, pues 2, 4, 9, ¿sí o no? Entonces, todo por encima de esa línea es el mediastino Superior. y todo por debajo de ese mediastino Inferior. hasta el diafragma, ¿sí o no? Bien. Bien, vamos a ver el ángulo de luz. Vean cuántas cosas que van a estar a nivel del ángulo de luz. La primera dijimos el ángulo de luz se articula con qué costilla. El número 2, ¿sí o no? 2. Vean aquí el ángulo de luz atrás a nivel del T4. Vean aquí también la carina, significa es donde está la tráquea, aquí se divide en dos bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo, también a nivel del ángulo de luz. También la arteria pulmonar, oigan bien, la arteria pulmonar también a nivel del ángulo de luz, donde se divide en el lado izquierdo y el lado derecho. También, señores, la vena ácido, oigan bien, la vena ácido también a nivel del ángulo de luz. Donde empieza el arco aórtico y donde termina también ángulo de luz. También donde el aorta ascendente termina, porque ahí empieza el arco aórtico, también el T4, el ángulo de luz. También donde empieza el aorta descendente hacia abajo, el ángulo de luz. Vean cuántas cosas que están ahí, los 8, 9 estructuras anatómicas se van a ese nivel. Pero hay que saber todas. Porque volvemos otra vez, el que entendió el laboratorio entiende eso perfectamente bien. La segunda es, nosotros vamos a ver la relación entre la arteria pulmonar y los bronquios. Hasta eso también tiene algo. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Vean aquí el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Vamos a ver el RALS. No sé si yo le dije la semana pasada, digo la clase pasada. ¿Qué es esto? ¿Tiene 50% qué? ¿Qué es eso? Tiene 50%. Eso es la ¿Qué posibilidad es de esto? embarazo. Recesivo, dominante. ¿Qué es? Autosómica recesiva. Claro que no. Él tiene 50%. Autosómica dominante y heterocigo. Lo que pasa es que Esa era la profesora que estaba ahí. Ujú. Llámala, por favor. ¿En ¿En serio? serio? Ese autosomal dominant tiene 50%. ¿Qué significa el 50%? ¿Qué tiene autosomal? ¿Qué significa? Vean un ejemplo. Dame un ejemplo. Que un paciente ¿Qué significa si un paciente que tiene algún tipo de enfermedad y tiene 4 hijos, pues lo transmite a los 50% 2? ¿Y qué más? También una diferencia de esta. ¿Qué significa eso? Que esa es por cada generación. Significa. Que sí salta, Ujú. es un recesivo. Ahora el recesivo ¿cuánto por ciento? recesivo. 25%. Significa si tiene 4 hijos, tiene nada más el 25%. Significa un hijo puede como ¿qué enfermedad recesiva? La
La más fácil es la falciforme, La falsemia. Falsemia. La célula. La falsemia, entonces, él tiene 25%. ¿Cuál es la diferencia entre el dominante y el recesivo? El dominante te da homocigosis. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Que para que el recesivo se tiene que ser obligatoriamente en homocigosis. Oye, Es esta. verdad. Mira, ya yo dije que el 50% de toda generación, ¿sí? Está bien, Sí. Ajá. pero el recesivo brinca, Salta. salta. La herencia autosómica. El Salta. dominante no salta. ¿Me entiendes? El dominante no salta, te lo va a ver en todas. Ahora, si es recesivo, podemos dar una clasificación. ¿Qué significa el X-linked? ¿Qué significa? Que está en los cromosomas germinales. ¿Ah? Cromosomas germinales. O sea, ¿Pero qué significa? Dame un ejemplo. por ejemplo, mitocondrial. Ay, madre mía. Vamos a anatomía. ¿Qué es eso? Melanina. Melanina. ¿Dónde se produce la melanina? Con los En el Melanocitos. melanocito, el ¿Dónde estrato están los basal. melanocitos? Estrato basal. ¿A qué nivel de la piel? El Basal. Sí. Ay, santísimo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el vitiligo, no? Vitiligo. Y el otro es, ¿cuál es? Albinismo. Albinismo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en el vitiligo es. ¿Cómo era? Ah, no, autoinmune. ¿Cuál es la primera? Vitiligo y la otra es. Albinismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? No sé, no que hay autoinmune. ¿No? Ah, sí. Dijimos que esa tiene la melanocitos. Sí. ¿Sí o no? La célula que produce eso a nivel de la base basal de la piel. ¿Sí o no? Pero yo tengo una diferencia, todo el mundo hay que saberlo, la diferencia entre las dos. El albinismo tiene melanocitos, pero no lo produce. No produce melanina. No. Y el otro es, no, él tiene que las melanocitos están destruidas. Oh, Ahí está la diferencia. En el vitiligo. Ajá. ¿Qué más aquí? ¿Qué? Ay, mi madre. No, vamos a ver aquí. Entonces vamos a ver el RALS. ¿Qué significa? Eso es en inglés, right anterior, left superior. ¿Qué significa? Por ejemplo, los bronquios del lado derecho, right anterior, eso es el bronquio. Entonces la arteria pulmonar se va anterior. Eso está en azul, ¿sí o no? Anterior. Eso es el lado derecho. El lado izquierdo, left superior, significa eso va a estar encima de esta. Entonces ahí está la diferencia o la relación entre la arteria pulmonar y los bronquios. ¿Qué puede hacer una pregunta? Mañana. Señores, no enfocan en grabación porque ahí tú pierdes todo el contenido. En Unive hay una muchacha, mira, está todo que grabación. No sabes en la nota más bajita que yo sacó, porque ella se enfocaba en la grabación y no entendía nada. Ahora el segundo parcial no graba y sacó la mejor nota, porque ella es excelente. Estudió, pues. Entonces, bien, Señores, ¿verdad? ¿Cómo? 25. ya sabemos todo eso, que el tubérculo costal se articula con apófisis transverso. ¿Está bien? Sí. Y también nosotros vimos las inserciones de algunos músculos. Por ejemplo, esa es la primera costilla, ¿sí o no? Sí. Y dijimos todo empieza con la SD De subclavio. de subclavio. Bueno, el subclavio es la última. Escaleno anterior, escaleno medio, cerrado. Entonces yo tengo aquí, mira ese triangle in shape. Eso es el cerrato Cerrato anterior. entero.
mundo a prepararse. ¿Qué pasa? Y claro que sí, ya ser un jefe aquí. Fui yo que me lo traje. Ah, no, si Me tú- lo probé en un minuto. Está bien, ya ser amigo mío. Así es. Entonces ese es el cerrato anterior, señores, y ese es el escaleno medio, el escaleno anterior. Vean el escaleno anterior, no es el medio entre los dos, no. Esa es la arteria subclavia, esa es la vena subclavia. Vean aquí como el apósito transverso se articula con el costo. I love my cat. Entonces, para fin de lámina ya ustedes saben todas las estructuras anatómicas, porque eso va a ser la pregunta del laboratorio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y además el atlas y el axis. Eso no va, eso es la médula penal. Vean aquí los ligamentos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un punción lumbar. ¿Sí o no? Pues está en la espalda, ¿sí o no? Por ejemplo, la mujer embarazada cuando da la luz, no dan anestesia general, le dan anestesia ¿a quién? Epidural. Raquídea. Raquídea. Raquídea, ¿qué significa esto? Pues la aguja se mete, primero piel, tejido subcutáneo significa grasa, después entra donde está el ligamento que está aquí, es el ligamento longitudinal anterior. Después entre una espina, otra espina, la voz espinosa, pues interespinoso. Después llega el ligamento de flavium. El flavium significa flavor. Flavor significa ¿qué? Fruta. La fruta la mayoría son amarillas. Pues eso es en español el ligamento amarillo, pero en inglés flavium. Muy bien. Ese no, líquido, plasma, esto, lo otro no. Eso sí, señores, todo lo que el circuito significa sistémico, pulmonar, eso va para el examen. Significa tú hay que saber dónde el recorrido sea oxigenada o no oxigenada. Bien, por dónde entra, por dónde sale. Eso no va. Ya podemos ver que el corazón aquí ya sabemos, hay dos coronarias, ¿sí o no? ¿Esa cuál es el lado de esto? Izquierdo. Tú ves como cortito, ¿sí o no? Y eso es el lado derecho. Ahora el izquierdo, que hay dos ramas, una, la otra es perfecto. La derecha tiene dos ramas, una Marginal. la otra es Posterior. Vean la marginal, hace una anastomosis. Anastomosis significa es uno con el anterior descendente. Pero las posterior descendente se anastomosa con. La circunfleja. Ahora mi pregunta, la posterior descendente, ¿rama de qué? De la coronaria derecha. ¿Y qué más? ¿Alguien puede decirme otra cosa? Realmente el 80%, 85% viene de la coronaria derecha, es correcto. En el 85% nosotros aquí, entonces falta el 15%. El 15% lo vamos a dividirla en dos.
Significa 7.5 a 7.5. El 7.5, atención aquí, tú ves esa la circunfleja. Entonces da una continuación, significa la circunfleja, le da una arteria, esa es la posterior descendente. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entendió eso? Sí. Significa la posterior descendente es rama de la circunfleja. Ok. Falta 7.5. El 7.5 el que es faltante es de la 2. No se hace si el lado derecho o el lado izquierdo. De la 2. Ambos. Significa de la circunfleja y de la coronaria derecha. ¿Se entendió eso? Sí. Sure. Sí, está 100%. Ella dice que sí. Muy bien. Pues otra vez. Vean, señores, nosotros hablamos de los pacientes con infarto, ¿sí o no? ¿Qué significa? Tú y tu suerte. ¿Dónde está la arteria que se bloquea? Donde produce el coágulo. Puede ser el anterior o el derecho o izquierdo. Y la más común es la arteria descendente anterior, descendente posterior, ¿sí o no? Del lado derecho. Pues atención aquí, oigan bien aquí. La arteria coronaria izquierda, a través de la anterior descendente, irriga el 2/3 del septum interventricular. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está mi celular? Miren aquí. Ese es el septum interventricular, ¿sí o no? Significa el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. El 2/3 está irrigado por la arteria descendente anterior. Significa todo eso, el 2/3 está irrigado por la anterior, descendente anterior. El tercio posterior está irrigado por el posterior, descendente posterior. Pues fácilmente porque anterior, posterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué significa eso? Si un paciente tiene un infarto masivo en el septum interventricular en todo, significa en la 2, Sí. la anterior descendente, posterior descendente. Bien. Aunque los ventrículos, sí, los dos ventrículos, sea la cara anterior o posterior. Siguiente pregunta. Nosotros dijimos que a través del drenaje venoso esa es la principal, es el seno. ¿El seno qué? Coronario. La pregunta es, ¿tú tienes las láminas? ¿Usted no tiene la lámina? Todos tienen láminas. Lo que pasa es para anotar arriba. Pues, exacto. Nota arriba, nunca escriben. Escribir no funciona. En la medicina tú no vas a escribir, es un mar de información. Entonces ya sabemos el seno coronario entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ese es el número 1. 2. ¿Qué drena en el seno coronario, sea el lado izquierdo o el lado derecho? Ese lado derecho significa la 2, MM. El helado, eso, MM. La menor y la media. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo la mamá? Los chocolates. El chocolate. Solo pone MM, ¿sí o no? Significa minor y middle. Significa es Menor y la medio. menor y la media. La 2, el lado derecho, no el lado izquierdo, drenan el seno coronario. ¿Para lo lleva a dónde? Lo lleva A la aurícula derecha. Ahora, ¿qué pasa? El lado izquierdo, señores, hay 2 más. Esa es cardíaca mayor y esa es la posterior. Las 2 se unen, también drenan en el seno coronario para lo lleva a dónde? Mi pregunta es, todas llegan al coronario izquierdo, después a la aurícula derecha, pero hay venas se van directamente a la aurícula derecha. ¿Cuáles son? Las Yo le dije. anteriores. La anterior. Bien.
Pero aquí también hablamos del SA node, significa el nódulo sinusal, lo manda los impulsos auriculo ventricular, después de la banda de Hess, después de las fibras de Purkinje. Mira, hasta ese, señores, hasta cuando un paciente que tiene infarto a nivel D, en la coronaria derecha, y eso es el pacemaker. El pacemaker, ¿qué es el pacemaker? Que son automáticas. Automático, así mismo, eso es el que empieza los impulsos. Imagínate ahí en la coronaria derecha, eso es fatal, se va. ¿A dónde se va? Abajo. ¿Para arriba no? No, si lo queman va para arriba, ¿no? Abajo sí. Abajo para el laboratorio. ¿Para qué? Para el laboratorio. Para el laboratorio. Para morir. Ustedes son malos, Dios mío. No, es Nada más pensando en esto. Es realismo. Pues esa está irrigada por la arteria coronaria derecha. ¿Sí o no? Seguimos. Aquí podemos ver que los pericardios son tres, ¿sí o no? ¿Qué es esto, por Dios? No fui yo. ¿Estás lloviendo? Está viendo el ¿Ah? atardecer, está bien. Ay, qué chulo. Eso es romántico, es. Las mujeres. Entonces, attention. Miren aquí, el azulito que está aquí es pericardio ¿qué? Fibroso. Y la línea roja es seroso. El que está afuera es la A parietal, el que está la B es el visceral. Significa el amarillo es el espacio pericárdico. Por ejemplo, otra vez, si un paciente que tiene una herida por arma blanca y llegó al corazón, pues la sangre debe que escaparse a algún sitio, a algún espacio. ¿Dónde se va? Al espacio pericárdico. Y ese nombre es taponamiento cardíaco, como los tapones de Santo Domingo. Bien, entonces, ahí está. Entonces dijimos que a partir del donde dice el 1, el 2, el 3, esa es la línea que significa hasta el apex pulmonar. Todo ese mediastino ¿qué? ¿Qué significa tiene 1, 2, 3? ¿Cuál es el 1? El único que está ahí, el tronco brachiocefálico arterial, y el 2 y el 3 significa la arteria coronaria, carotidia izquierda y la subclavia izquierda. Aunque el 1 ya sabemos que una parte pequeñita de la vena cava superior aquí. Bien. Pero también el arco aórtico está en el mediastino. Superior. La tráquea está en el mediastino. Superior. Atrás de la tráquea, ¿qué hay? El esófago. ¿Y qué está enervado el esófago? Vago. Lo dije la semana pasada. Bien. Pero a diferencia a un nervio, el nombre es frénico que está aquí. ¿Dónde está el frénico? Mira, alrededor del corazón. Pero ven arriba también. C3, C4, C5. 3, 4, 5. ¿En qué mediastino entonces el frénico? Superior. Otra En el vez. inferior medio. Está, El superior y en el inferior, ¿no? están dos mediastinos. La primera superior y la otra es inferior medio, porque donde está, mira, alrededor del corazón y da una ramita aquí al pericardio. Por eso los pacientes cuando tienen infarto ponen la mano aquí. ¿Y dónde? Se va donde está el nervio frénico, significa 3, 4, 5, 6. Un día de esto, si tienen un dolor ahí donde está el corazón, ojalá que sí. Señor, no se asustan porque si no se irradia, si no se va a algún sitio, pues puede ser una costocondritis. Significa una inflamación del nervio que está donde está el vano.
Bien. Pero eso cuando se va a nivel cervical o a nivel de el brazo, especialmente el lado izquierdo, ¿por qué el brazo? Ya si yo sé el nervio frénico viene de arriba abajo, ¿por qué el brazo? ¿Por rama de qué? Caliente, ya. O sea, que todo eso es súper- Ah, Es que no escuché bien la pregunta. Que por qué cuando tú te sientes, ay, no cambia. El Ok. nervio frénico, porque tú lo sientes como que te molesta el brazo, ¿verdad? O sea, te duele el brazo. ¿Y será por un toque reflejo? Reflejo, de inervado. No, es por señores, dijimos el frénico C3, C4, C5, ¿sí o no? El flujo braquial empieza del C5, C6, C7, C8. O hay una ramita también se va a la inervación a la extremidad superior. Por eso le da. El frénico también no está en el mediastino posterior. Hermano, No, hermano. tenemos 2 horas, estamos diciendo que está Está en en el superior, inferior medio. Está ¿Cómo en se el va superior atrás? y en el interior medio, en los dos. En la tuya, la mía no. Si era el otro, no. Ustedes conocen la dextrocardia. Ujú. ¿Cuál Sí, es? Sí. Está en el lado Está en el lado Está en el lado derecho. Sí. ¿Quién es de Colombia aquí? Nadie. Porque el síndrome de la dextrocardia es el nombre Cartagena. ¿Y Cartagena en Colombia, sí o no? Sí. Mira, atención aquí, vean el dedo en el metillo. Se significa por detrás de la aorta ascendente y la pulmonar, ¿sí o no? Y eso es el orificio que está ahí, es también podemos decir un seno. Y eso como transverso, pues el seno transverso. ¿Qué significa esto? Si un paciente que tiene una herida por arma blanca llegó hasta el arco aórtico y necesito que operarlo, ¿no? Llegó un momento ya emergencia, pero esas, señores, es una llave de sangre, igualito como una llave, fuerte, fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Yo me meto el dedo aquí y pongo una gomita, ¿sí o no? Y yo lo aprieto los dos. Significa que la sangre no va a pasar hacia la aorta, el arco aórtico. Como un tourniquet. Tourniquet, así es el nombre, es en inglés, en español, en francés. ¿Quién sabe francés aquí? Pero hablamos francés. Con doble Él sabe T. 5 idiomas. Y el quinto es hablar mierda. No. Él lo dijo. Entonces, esa es la función del seno transverso. ¿Estamos de acuerdo? Ella dice que sí. Pero diferente a un seno, el nombre es seno oblicuo. ¿Cuántos senos está ahora tenemos? El seno oblicuo, ¿qué significa el seno oblicuo? Miren, ¿qué yo estoy viendo aquí? 1, 2, 3, 4. Las venas pulmonares. Venas pulmonares. ¿Qué tipo de sangre lleva? Oxigenada. Oxigenada. ¿Qué significa? El corazón no está aquí, ¿sí o no? El corazón no está ahí. Y esas las venas donde se entra. La sangre. El left atrium. Left atrium. ¿Cuál de ellos? La El left, izquierda. ¿sí o no? Sí, Mira, un caso clínico que es común también, que un paciente que tiene con disfagia significa dificultad de tragar. Yo dije el otro día, ¿sí o no? sí. Entonces esa es por la dilatación de la aorta izquierda. Entonces hace una presión donde atrás. ¿Y qué hay atrás?
el esófago y también la tráquea, ¿sí o no? Porque está el mediastino aquí posterior aquí. Pues la disfagia no viene de origen esofágico, viene de origen ¿qué? Cardíaco. ¿Significa la, ah? No, yo digo es a caso propio. Por ejemplo, el paciente va a donde el gastroenterólogo porque no puede comer, que cada vez dificultades de tragar, está pensando en el esófago. ¿Quién trata eso? Claro que sí, gastroenterólogo. Porque está pensando en cáncer del esófago. Cuando hace la endoscopía todo está normal. Entonces vamos a ver de dónde viene el esófago está comprometido. Pues en un paciente con estenosis mitral parcial, pues llega un momento la aurícula izquierda se dilata. Cuando se dilata hace una compresión sobre el esófago porque atrás. ¿Sí o no? Pues ahí está el seno oblicuo. El apex. El vértice cardíaco, ¿en qué sitio está localizado? Intercostal en el 5. El quinto intercostal, ¿izquierdo o derecho? Left side, izquierdo. Significa donde está la mama. Donde está el pezón de la mama. Dijimos que siempre el pezón de la mama, el lado izquierdo a través del quinto espacio intercostal. O el apex. Está ahí. Por eso debo estar ahí. ¿Sí o no? Ya no hay que hablar de eso porque lo saben. ¿Sí o no? Donde se ocultan las válvulas. Dime, Kevin. ¿Cómo? A ver. A ver. No. Recuerden también, hay que conocer todos los pasos intercostales aquí, cómo se podemos contar los espacios intercostales. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Aquí vamos. Vamos a ver. ¿Qué espacio intercostal es eso? Que sea anterior o posterior. No digan así rapidito. Slow, you take your time. Ocho. 8 anterior, ¿verdad? Posterior. Posterior es la que se ve. La que se ve bien. Las otras no se pueden ver encima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y el anterior? ¿El anterior cuál es? Las que vienen así. Pero que En esa placa no la puedo ver bien. no es, pero de espalda y mira y porque el corazón, mira el corazón, Cómo está. el corazón estuviera al otro lado. No, esa placa no está en el lado. No, que está tirado. Dime ahora. En el 8, profe. ¿En serio? Sí, posterior. Vamos a ver. Así mismo hay que decir si es posterior o anterior. Vamos a ver, ¿cuál es la clave? La primera costilla. Esa es la primera costilla llega hasta aquí, ¿sí o no? Significa que esa es la La segunda, otra ¿sí se o le no? cruza. Esa es la tercera. Esa es Cuarta, cuarta. quinta, sexta, séptima, Y octava, novena, en medio de la
Excelente, muy bien. Aló, El por otro ciento. peor. Ay, póngalo. ¿Qué? Sí, póngalo. Mañana. Ay, no, creo que de verdad. Mañana no hay clase. Para tu casa. Mañana no hay En nuestra clase. casa no, profe. Está bien, entonces vamos a ver esta. Mira, No me pues, digas. A mí no me dice. ay, sí. Vamos a ver. Mira. Ay, yo no veo. No, es que yo no veo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El sexto. So, sexto anterior. Sí. Ujú. ¿Cuál es? La sexta Sexta, profe. anterior. Todo el mundo dice Sexta 6. anterior. Alguien puede decir 7, mejor. No digo ninguno. Yo no sé. No puedo ver anterior ahí. Yo también dije Es que ahora yo no me Sí, sí, sí. Oh, mira, la primera. Primero, anterior o posterior. Anterior. Ok, entonces, ¿cuál es la clave? La primera costilla. Esa es la primera cosa. Exacto. Una. ¿Dónde está la segunda? Ahí Ahí mismo mismo abajo. abajo. Esa. No, no, va para arriba. Ahí. ¿Qué decir? Un chimari. No. Pero más que lo Tírame la otra. Horrible. No, vamos. No, espera. O sea, no se ve bien, pero yo creo que ahí es esa la segunda, profe. Ahí dos. Yo no veo eso. La tercera es Z. Sí. La cuarta es Z. Eso La es el quinta es quinto. Z. En el quinto. Profe. Profe, pero arriba hay Sí, otra. arriba se ve como Ahí hay otra otra. más. Mira ahí, mira la ¿Dónde? Aquí. Ahí se ve. Esa. Sí, esa es una costilla ahí. Esa no es costilla, siéntese. Ay, qué decir. Realmente nosotros cuando ponemos una radiografía es claro, no es como esta horrible. Gracias a Dios. A mí Pero esa no es un tema por eso me la saqué yo me Es verdad. ¿Y eso qué es costilla? esa es la de ayer, esa ¿Ah? parte. Esa es la de ayer. ¿Esa qué costilla es? La de ayer. ¿Cuál es el nombre del músculo que está aquí? ¿Y la línea? Pa- ¿Eh? Escortadura cardíaca. ¿El qué? Ah, Creo que está ahí, lo dice todos los señores. ¿La cresta qué? Terminales. Terminales. ¿Esa es la fosa? Oval. Oval fosa. santísimo. Volvemos otra vez a lo valva. Las valvas. Acuérdate, tenemos el músculo. Pero hermoso. Attention. Abre los ojos. ¿Está abierto? Ah, papi, ah. Señores, también hay que saber. Los infartos también. Cuando se habla de infarto significa una arteria está coagulada, tiene un clot, un coágulo. Significa que la sangre no pasa. Y la sangre llega hasta 1000 del milímetro, o sea, significa en todos los tejidos, ¿sí o no? Sí. Ahora, esa que están ahí, esa músculo capilar posterior, ¿sí o no? Y aquí está el anterior. Hasta eso también. Oigan bien, el anterior que está aquí está arreglada por el anterior, el posterior por posterior. Pero también tenemos, aunque no están ahí, yo dije el otro día, el lado izquierdo y el lado derecho. Dijimos que
Vamos a ponerla. La anterior descendente, ¿sí o no? Y la posterior descendente. Entonces aquí los músculos papilares, antero, ¿qué? Lateral. Y aquí Postero medial. medial. También hasta eso también está regado por algunas arterias. Bien, después el sol. Anda. La romántica que anda hoy. Que no, dice que no. Ella dice que no. No, sí, yo lo pensé. ¿Cuál es el nombre de esa arteria que está ahí? ¿Cuál? Esa. No, esa no la sé. ¿Cuál es? ¿Es una parte de la nariz? Parte de la maquinita. Es una parte de la cercopea, sí, tiene un nombre. Pero, ajá. ¿La menor? ¿No es la menor? Estaría yo. Pero tiene dos nombres. Un nombre igualito como ser marginal, eso también marginal pero izquierdo. Pero el otro nombre es obtusa. Miran aquí hasta el lado derecho, el lado izquierdo ya dijimos iguales. Atención aquí dice todo en esa lámina. Está repetida esa. Las inyecciones. Tú eres Ana. Y también hablamos de los conductos linfáticos, ¿sí o no? Mira que el lado derecho, normal ese pedacito que está aquí, pero el conducto tiene un nombre. El conducto Está el linfático derecho. linfático derecho y el conducto del lado izquierdo. Torácico. Ya. Adel Condoc. Adel con la Adel. Y ese Pues señores, ya el martes vamos rapidito también ver la segunda parte de las láminas. Para el jueves ya las preguntas del examen. A ver, tú te pones aquí. Una duda. Sí, señor, si quieren hacer preguntas, hagan preguntas ahora, no cuando uno sale con hambre. Usted dijo que el examen iba a ser de casos clínicos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estoy un poco confundida. ¿Cómo sería un caso clínico? Por En ejemplo, todos esos casos clínicos estamos diciendo, no hay una arteria, un nervio que estamos diciendo casos ok, se clínicos. han preguntado como así. Así mismo. Ah, ok, perfecto. La única. No, yo pensé. Queremos menos. La única que. El único músculo que abre las cosas. Esa de ellos se me lee. Profe, y el contenido es hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy el contenido. Mira, el contenido, señores, todo el que tiene que ver con las cosas que nosotros presentamos en esas 4 semanas. Significa pulmón, corazón, torácica.